Amén. Les invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 11. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. Dice así: las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Pues el evangelista Juan empieza diciendo al tercer día, y si leemos el contexto, al tercer día que estuvo Jesús, que tuvo el encuentro con Felipe y Natanael, de repente lo enfoca en un acto social, en un acto diferente y distinto. Lo vemos que Jesús es convidado a unas bodas en Caná de Galilea. También el evangelista presenta como personaje principal a María, la madre de Jesús. Las bodas que se celebran los judíos no era cuestión de 1 ni 2 días, eran cuestión de varios días y hasta semanas. Eran invitados siempre los familiares más próximos, los amigos más próximos, los cuales todos colaboraban para que las bodas funcionen hasta el final, tanto en todos los sentidos. En el banquete, la cual lo principal era también la bebida principal, el vino. Y el no acudir a una boda pues era mal visto cuando eran invitados, ¿no? Pues las bodas no se celebraban en la sinagoga, se celebraban en casa. Pues ahora el evangelista nos presenta a Jesús, convidado junto con sus discípulos. Este Jesús, hermanos, que es 100% como el ministerio de Jesús, fue 100% hombre y 100% Dios. Vemos a este Jesús que se deja hallar, que se deja encontrar, no un Jesús que huye de la sociedad, sino un Jesús que se acerca a la sociedad. En un momento determinado los fariseos le juzgaron, le criticaron a Jesús porque le decían: tú comes con rameras y publicanos, con ellos estás ahí a la mesa de ellos. Pero Jesús le expresó, contrarrestando sus malas ideas, sus equivocados pensamientos, diciendo que es que él se acercaba a aquellos enfermos, dándose él como el médico y la medicina a la vez, que él se acerca a los, porque son los enfermos los que tienen necesidad de la medicina y del médico, y no los sanos. Pues Jesús, vemos aquí el Jesús sociable, el Jesús que se deja encontrar, porque siempre Jesús se deja encontrar, amén, y se ha dejado encontrar por nosotros. Gracias, Señor. Miren, hermanos, y aquí están las bodas. No se sabe el número del día que llevaba las bodas, pero de repente suscita un problema un poco complicado, porque
Probablemente María formaba parte principal en esta boda porque la vemos que es la que se entera que se acaba el vino. Seguro estaba sirviendo, es probable que María, la madre de Jesús, estaba sirviendo en las mesas porque se entera de que no el vino. El maestresala lo vemos después que no se entera, que era el encargado, no se entera que se había acabado el vino, la bebida. Y ciertamente era un problema, porque era, como decir en mi país se llama, cuando alguien está en una fiesta y dice algo malo, dicen, anda, que tú eres un aguafiestas. Era como que la fiesta se iba a echar a perder. Piense que todos habían colaborado, de repente los recursos eran los mínimos, ya no había más vino, ya todos habían dado lo suyo y ¿a dónde buscaremos al vino? Si le decimos al esposo no hay vino, le vamos a dar una preocupación al pobre hombre que está de bodas. Todos hemos puesto lo que tenemos, pues ahora ¿qué hacemos? María, que estaba sirviendo, se entera. María hace lo propio, lo correcto. María, conociendo que era 100% hombre, 100% Dios, en este momento no lo va a buscar como a su hijo, sino como a Dios, como a Jesús, como al Hijo de Dios, aquel que tiene el poder para resolver toda imposibilidad, para resolver toda situación complicada, inalcanzable para nosotros. Qué buena lección. En un momento la palabra expresa que María, una virtud de María que espero que el Señor nos ayude, que todos las podamos tener. Dice que María guardaba y atesoraba todas las cosas en su corazón. María tenía una buena virtud. Cada cosa buena que veía de los pasos, porque ella seguía los pasos de Jesús su Hijo, dice que atesoraba todas las cosas en su corazón. Mire, es bueno atesorar muchas cosas. Las cosas buenas, aquellas cosas, los dichos de la boca del Señor, la palabra, las experiencias buenas que tenemos con el Señor, porque en un momento determinado las podemos sacar y usar de esas buenas experiencias, de esas buenas cosas atesoradas en nuestro corazón, como lo hizo María. Era el momento para María. María acude a Jesús y le expresa la situación difícil. No tienen vino. Consideraremos las palabras de María, las lecciones que hay en estas palabras. Luego consideraremos la respuesta de Jesús y sus palabras. Y también vamos a considerar el milagro de Jesús y lo que representó el milagro en ese momento para ellos y lo que puede representar hoy para nosotros lo que hizo Jesús. Pues las primeras palabras de Jesús fueron: no tienen vino. La de María fue decir: no tienen vino. Se ha acabado el vino. Pero mire, Jesús rechaza la petición de María en cierto modo. No quiere atender la petición, aunque él mismo luego responde el por qué. María le dice: no tienen vino, y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? O ¿qué tengo yo contigo, mujer? En otras versiones de Biblias que hay. ¿O qué nos importa a ti y a mí, mujer? Le responde de esta manera y le da la contestación el mismo Jesús diciendo: es que aún no ha venido, no ha llegado mi hora, ahora no es el momento. A veces esta respuesta un poco que rechaza Jesús de María su petición se suele aplicar porque probablemente Jesús le dice: no es el momento. Hay peticiones que el Señor, Dios, el Señor tiene los tiempos medidos de todas las cosas. Para Jesús este no era el momento, aunque luego vemos que Jesús realiza el milagro. Pero es que el Señor tiene el momento. Todas las peticiones que nosotros tengamos delante del Señor, el Señor tiene su momento, su tiempo para responderla. Porque los tiempos el Señor los tiene controlados y medidos, téngalo usted por seguro. Y en el momento adecuado el Señor nos va a dar lo que necesitamos, pero Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Era probable que Jesús no quería aprovecharse de ese acto social para demostrarse como Dios. Es probable que Jesús no quería aprovecharse de esa circunstancia para él demostrar su gloria y su poder. Seguro que sí, porque cuando Jesús hace el milagro, de hecho, los únicos que se enteran de que Jesús ha convertido el agua en vino es María, los que sirven y los discípulos. Jesús
contesta. ¿Por qué Jesús contesta a pesar de su pregunta? Hermano, porque Jesús quiso bendecir la fe de María. Jesús quiso bendecir la fe, la confianza con la cual María se acercó a Él. Mire que María le dice no tienen vino, y aunque Jesús le responde así, de esta manera, ella luego no dice nada, solo mira a los sirvientes y le dice, haced lo que os diga. La palabra del Señor nos dice que los cristianos vivimos, los hijos de Dios vivimos por fe. Por fe vivirá el justo. Nosotros en esta vida que estamos aquí no caminamos por vistas, hermanos. Porque si camináramos por vista nos caeríamos en desánimo constante. Si caminaríamos por lo que vemos, constantemente estuviéramos derrotados, constantemente estuviéramos afligidos. Pero la palabra dice que por fe vivirá el justo, y que el Evangelio del Señor se revela por fe y para fe, y que sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Que para agradar a Dios debemos de creer. El que se acerca a Dios es necesario que le crea, que le haya, y Él es galardonador de los que le buscan. El Señor premia nuestra fe. El Señor nos manda a tener fe. Hagamos como aquel hombre que en un momento determinado diría, Señor, aumentanos la fe. Debe ser una petición diaria en tu vida y en mi vida, el pedir la fe constante. Señor, fortaléceme en fe. Ayúdame, Señor, a creer. Porque este Evangelio es por fe, hermanos. Y el Señor quiere que usted y yo no dejemos de ejercitarnos en fe, sino que ejercitamos nuestra vida. Porque el ejercitar la fe es un constante, es un diario. Jesús responde a pesar de su pregunta, hacer el milagro, acudir a María para bendecir la constancia de esta mujer. Porque cuando María se acerca segura de que Jesús tenía el poder y la capacidad de arreglar la situación. ¿Recuerda usted en un momento determinado Jesús se encuentra con una mujer pirocenicia? Y esta mujer le hace una petición a Jesús, le dice, es que mi hija está mala, endemoniada. Mire, Jesús le dice, no está bien que el pan de los hijos, y les da una contestación, a lo mejor para el lenguaje de ellos era normal, se la den a los perrillos. ¿Qué contestación? Yo cuando, la primera vez que leí y cada vez que leo, me pongo un poco así, digo, Señor, ¿acaso tú eres duro? Pero no, el Señor no es duro para nada, es pronto para amar, pronto para hacer misericordia, dice su palabra. Pero le estaba diciendo, primero los hijos, después que comen. Pero esta mujer, mire, hermanos, igual que María, aunque recibió esa contestación de Jesús, Jesús premió a esta mujer haciendo el milagro, supliendo su necesidad. Porque esa mujer demostró constancia en fe, y esa mujer demostró, aparte de humillación, se humilló diciendo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esa mujer no se avergonzó, se humilló. Y esa mujer le estaba dando la supremacía y estaba demostrando que creía, que tenía fe. Le estaba rogando. Jesús contestó diciendo, grande es tu fe, mujer. Ve a tu casa que tu hija es sana, es libre. Hermanos, hermano, mi hermana, si hay una situación complicada en tu vida, si se ha escaseado algo, si en tu vida hay una situación que tú pareces que no se puede resolver, el Señor nos manda y nos anima a que tengamos fe y confianza. Hagamos como María, acudamos a Él, acudamos a Jesús y expresemos lo que está pasando. O hagamos con la mujer sirofenicia, humillémonos al Señor. El Señor responderá, de cierto el Señor responderá, de cierto el Señor obrará.
Mire, hermanos, María le dice a los que están ahí presentes, le dice, haced lo que os dijere. Porque ciertamente, si este evangelio se camina por fe, pero es una fe obediente, es una fe que hace, es una fe que obra. El apóstol Santiago dice que sin fe, que la fe sin obra es muerta. O sea que hay que obrar, hay que obedecer. María le dice, haced lo que Él os dijere, porque usted y yo estamos llamados a cumplir y a obedecer a Jesús, a cumplir y a obedecer los dichos de nuestro Señor Jesús. La obediencia a Cristo, la obediencia a nuestro Señor es fundamental. En un momento determinado, Jesús dio un ejemplo de obediencia. Dice que habían dos hijos, uno que le dijo, que su padre vino y le dijo, hijo, ve a trabajar al campo, y aquel hijo fue rápido en responder y decir, sí, padre, yo iré, no te preocupes, yo estaré ahí presente en el campo. Y le dijo al otro hijo, ves, aquel le dijo, no puedo hacerlo, no, tengo cosas que hacer y esto. Y cuando llegó la hora de acudir al trabajo, a la faena, pues aquel que había sido pronto para hablar y decir, ahí estaré, pues se despistó y no lo hizo. A la final se arrepintió y no fue. Y aquel hombre que dijo aquel hijo que dijo, no lo haré porque tengo cosas que hacer, luego fue redarguido y meditó y reflexionó y a la final fue y acudió al trabajo. Jesús dijo, ¿quién es el que obedeció? ¿El que dijo voy y no voy, o aquel que dijo no voy y luego fue? Ciertamente aquel que estuvo presente. Podemos encontrarnos en esa situación porque la verdad es que la obediencia cuesta. No es fácil obedecer por las circunstancias, por lo que sea, pero es importante estar. Es importante obedecer, mire hermanos, porque en la obediencia hay bendición. Dice el Juan 15:7, si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice la palabra. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, tenemos que dejar hacer que las palabras del Señor permanezcan en nuestras vidas. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso Jesús dijo, por eso María le dijo, hagad lo que os diga. Cualquiera que guarde estas palabras y las hace, dice Mateo 7:24. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le consideraré como aquel hombre prudente que edificó sobre la roca. Porque ciertamente el obedecer y el cumplir y el buscar las palabras del Señor nos hacen estar firmes. Es como aquel hombre prudente, dijo Jesús, que edifica sobre la roca. El obedecer y el buscar la palabra del Señor es que el Señor nos hace fuertes y nos edifica sobre Él mismo, que es la roca eterna de nuestra salvación. Y tenemos que dar crédito total, hermanos, a la palabra del Señor, porque puede ser que hay hermanos que dicen, bueno, la palabra del Señor, pero la palabra que está escrita es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Esto que está aquí es palabra del Señor, tenemos que dar crédito a ella, útil para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en su camino, dice la palabra. Porque la fe va acompañada de la obediencia. Y acompañando la fe del obrar en obediencia es cuando llega, hermanos, la bendición. Por eso María le dijo, haced, a pesar de la respuesta de Jesús, haced lo que os dijeren.
Dice, su madre dijo a los que servían, haced lo que os dijeren, y estaban allí 3 tinajas de piedra para el agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Mira, hermanos, Jesús podía haber hecho directamente, haber llenado las tinajas él con su poder y haber hecho el vino directamente, pero como se nos dijo la semana pasada el Señor aquí, que bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga le haya siendo así, ¿no? Estando en su viña, trabajando en su viña, obrando en su viña, porque Jesús bendice la obra de nuestras manos. Jesús bendice la obediencia. Mire, cuando estaba Pedro en la barca, Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red. Obediencia a la palabra del Señor, y el Señor le dio la bendición. Por eso era necesario que los siervos, aquellos hombres, obren, trabajen para que Dios bendiga la obra de esas manos. Estaba bendiciendo, mire, Jesús hizo el milagro y bendijo a estos 3 grupos: a María por su fe, bendijo a los siervos, porque ciertamente los siervos acudieron a llenar los cántaros, las tinajas que estaban vacías, y Jesús bendijo la obra de estas manos porque esa agua la convirtió en vino. Y Jesús bendijo a sus discípulos, porque el verso 11, como hemos leído, el verso final, dice que los discípulos creyeron en Él. Aquellos discípulos que vemos en el capítulo 1, que Él había acercado para sí. Jesús afirmó la fe de sus discípulos. Las tinajas aquellas que estaban ahí, ciertamente dice que eran para la purificación, el rito de los judíos, que era lavarse las manos antes de comer y después de comer. Tiene algo representativo, hermano, porque en un momento los fariseos también criticaron a Jesús: ¿cómo es que tus discípulos comen sin lavarse las manos? Pero Jesús les contesta diciendo que lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del hombre. Eso es lo que contamina. Los malos pensamientos, los malos deseos, eso es lo que contamina al hombre. Las tinajas estaban vacías. Habrán usado el agua y todo estaba vacío. Jesús hace uso de estas tinajas. Jesús porque ciertamente hace que llenen de agua las tinajas, como diciendo, yo pongo el verdadero sentido. Mire, el agua servía para lavar las manos, una limpieza externa. Pero el vino, Jesús convirtió el agua en vino, y el vino, el mosto santo del Señor, penetra hasta lo más dentro. No es el vino por la cual hay disolución, dice el apóstol Pablo, el vino de esta tierra, el vino de este mundo, sino el vino que Jesús nos da. Es diferente, es un vino santo, el vino limpio, el vino nuevo. Jesús bendice la obra de los siervos, convirtiendo el agua en vino. Miren, hermanos, Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, y ¿qué representó para ese momento convertir el agua en vino? Ciertamente hacer que esa boda continúe hasta cuando tenía que continuar. Hacer que la fiesta aquella mantenga, que se cumpliera el gozo en esa fiesta. ¿Qué puede representar hoy por hoy para nosotros lo que hizo Jesús? Jesús no quiso hacer el milagro, y lo hizo por amor y por misericordia. También porque el Señor trabaja hacia nosotros por amor, por misericordia. Ciertamente no merecemos nada de Él, mas el Señor por amor y misericordia nos da lo que necesitamos. Cuando Jesús iba a todas partes, después de este acto que fue el primer milagro, la primera señal que Jesús hizo como Dios en la tierra, cuando Jesús iba a donde iba y hacía milagros, Jesús daba una parábola o explicaba algo, dando y anunciando el reino de los cielos. En esta boda no lo hizo, hizo un milagro que se enteraron esos 3 grupos: María, los sirvientes y los discípulos. Y Jesús aquí no anunció el Evangelio, aparentemente.
de manera expresiva, de manera verbal, pero sí lo anunció de manera simbólica, haciendo convertir el agua en vino. Lo expresó diciendo que Él traía ese vino nuevo de las buenas nuevas del Evangelio. El vino que es símbolo de fiesta, poniéndose... Mire, hermanos, el vino existía desde los tiempos muy remotos y muy antiguos. Es una bebida que ha existido desde antes, cuando servía para la ofrenda, como parte de la ofrenda diaria, la harina y todo, y también el Señor dijo que lleven vino, un hin de vino. Cuando Abraham derrotó a los reyes amorreos librando a Lot, y cuando el sacerdote fue a recibir a bendecir a Abraham, Melquisedec le dijo que lo recibió con pan y con vino. Quiero decir que beber vino o tener vino en la dieta no está mal, porque hay mucha gente que piensa que el vino es pecado. Lo digo porque así nos enseñan a muchos. El apóstol Pablo habla que ciertamente hay que tener una mesura y una medida sobre estas cosas. Dice, no embriaguéis con vino, pero dice que no hay que embriagarnos con el vino, en la cual hay disolución, porque ciertamente dice también, todo es lícito, mas no todo me conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica, y todo es lícito, mas yo no me dejo dominar de nada. Queriendo decir que con mesura, con medida, se puede beber vino, pero hasta cierta medida. Porque ya cuando crea disolución, como le pasó a Noé, Noé bebió de su viña, y sabemos lo que pasó con Noé, porque se desmidió con el vino. Jesús estaba anunciando que Él trae ese vino nuevo, ese vino nuevo del Evangelio, ese vino nuevo de símbolo de fiesta, como según Isaías 25:6. Que dice así, según Isaías, símbolo de fiesta: y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. El vino que nos da el Señor, el mosto del Señor, es alegría, es gozo, el vino santo. El Salmo 104:15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre es el vino del Señor, el vino que alegra nuestros corazones. Símbolo de amor también es el vino. El cantar de los cantares nos expresa la novia del cantar de los cantares en el en Cantares 1: mejores son que el vino tus amores, en Cantares 1:2, y en Cantares 8:2 dice: te daría a beber vino aromado, símbolo también de amor, porque es lo que el Señor quiere, hermanos, darnos, que seamos llenos de ese vino, del vino que Él tiene para nosotros, el vino de esas buenas nuevas, el vino de su amor, el vino de su unción, el vino del gozo. Cuando el maestresala probó, dice el verso 9, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, le llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, sacan el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Miren, el maestresala no se había enterado de que el vino se había acabado, y cuando Jesús manda a los sirvientes llevarle al maestresala el vino, el maestresala se sorprende y elogia al esposo, pensando que el esposo, es que los méritos, todos los que vienen, no era el mérito del esposo. El maestresala elogia al esposo, era el mérito del Señor, porque como es así, todo lo que tenemos y que el Señor nos da, le pertenecen a Él, y los elogios son para Él. El Señor pone ese buen vino en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos,
Jesús contesta las peticiones y Jesús honra nuestra fe si creemos en Él. Jesús bendice la obediencia. Jesús bendice la obra de nuestras manos, como pasó. Y Jesús afirma nuestra fe, como hizo con los discípulos. En el verso 11 dice que los discípulos creyeron en Él. Jesús bendijo a María por su fe, por su constancia. Jesús bendijo a los sirvientes que trabajaron y estuvieron bendiciendo su labor de sus manos, porque el agua estaba pero fue hecha vino. Y Jesús dijo que sus discípulos creyeron y dice la palabra que sus discípulos, el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Jesús afirma nuestra fe si actuamos en obediencia. Y Jesús quiere hacer aquello, llenar nuestras vidas de ese mosto santo, rebosar nuestras copas del mosto santo del Evangelio. Amén. Por lo tanto, como dice la palabra, embriaguémonos del vino del Señor, en la cual hay disolución, no hay disolución. Embriaguémonos y seamos llenos del mosto santo y seamos llenos de su Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga.